Muy buenos días tengan todos. El día de hoy quiero compartirles una temática sumamente importante. Hablaremos del problema financiero de los municipios en México desde la óptica de los principios constitucionales en materia tributaria. Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes el concepto de municipio que, según nuestra Constitución, en el artículo 115, nos señala que se trata del organismo fundamental, base de la organización territorial de las entidades federativas de los estados soberanos. El municipio cuenta con ciertas características que lo particularizan. Una de ellas es que cuenta con un cabildo, maneja autonomía financiera parcialmente, tiene autonomía administrativa y cuenta con facultades y funciones exclusivas, además de tener un territorio específico. Sin embargo, no cuenta con autonomía jurisdiccional ni tampoco legislativa. Esto en razón de que los municipios, para desarrollar sus funciones, necesariamente deben obtener sus facultades a través de lo que son las leyes de carácter estatal, es decir, las leyes emanadas de los congresos estatales, y los conflictos existentes entre el municipio y los particulares pues se pueden resolver a través de los tribunales de justicia administrativa y los tribunales de justicia en general. Por otra parte, es muy importante señalar la importancia que tiene este nivel de gobierno para nuestra comunidad. Eso lo podemos observar a través del desarrollo y sistematización de las funciones que aporta el municipio. Entre esas funciones señaladas en el artículo 115 constitucional, fracción tercera, se encuentran las del suministro de agua potable, servicios de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, el alumbrado público, la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos y de basura, los mercados centrales de abasto, el manejo de los panteones, los rastros, las calles, parques, jardines y su equipamiento, la seguridad pública. Sin embargo, hay que señalar que en general la seguridad pública se realiza de manera concurrente, es decir, que intervienen los tres niveles de gobierno, además de otras funciones que puedan llevar a cabo a través del desarrollo de funciones y facultades establecidas por las legislaciones estatales según la condición económica que guarde cada uno de ellos. El hecho de que cuente con estas facultades y obligaciones implica también que necesita contar con recursos económicos que satisfagan esas necesidades, y es ahí donde inician las problemáticas de este nivel de gobierno, y quisiera compartirlas también con ustedes. Para hablar de estas problemáticas me he tomado la libertad de señalar solamente algunas de ellas. No son enumerativas, pero no limitativas. Sin embargo, sí considero que son de las más importantes y que se refieren al tema que estamos abordando. Una de ellas es el déficit de recaudación por ingresos propios con los que cuentan los ayuntamientos. Si nosotros observamos los presupuestos de ingreso que se elaboran cada año para cada ayuntamiento, veremos que manejan cantidades en miles de millones de pesos, algunos de ellos, que muchas veces no son alcanzadas a plenitud. En general o en múltiples municipios se ha observado que manejan déficits hasta del 40 o 50%, incluso más allá de ese 50%. Es decir, no están recaudando lo que se están planteando como objetivo inicial. En parte también es debido a la impugnación de los conceptos contributivos. El mal diseño normativo de las normas fiscales hacendarias también tiene implicaciones e impactos presupuestales que impiden la recaudación de ciertos conceptos contributivos. Las elevadas erogaciones de gasto corriente, la mayor parte del ingreso que obtiene un ayuntamiento se va al gasto de los servicios, de los materiales, de los salarios, que constituyen el concepto de gasto corriente hablando presupuestalmente. La baja inversión pública, el desarrollo de las actividades basando su presupuesto en actividades de gasto corriente, implica también una disminución o un margen muy pequeño que es el resultado para efectos de poder desarrollar obra pública para el municipio. Manejan muchas veces 200 millones, 250 millones de pesos para obra pública, sobre todo en municipios que tienen hasta 1 millón de habitantes. Entonces tienen márgenes muy magros en términos de sus capacidades de inversión. Las elevadas erogaciones por concepto de deuda municipal. Desde hace años, de algunas décadas atrás, se permitió incluso que los municipios pudieran generar la contratación de deudas.
lo que infló los conceptos de deuda de cada uno de esos municipios y los ha llevado a estar pagando gran parte o buena parte o buena porción de sus ingresos solamente para cubrir los conceptos de pago de intereses por deuda, lo que ha logrado que también de esa manera incrementen ese déficit necesario para generar la deseada inversión pública. Incluso esto es importante señalarlo porque el hecho de que se tengan estos márgenes de déficit no implica que las ciudades y comunidades y los ayuntamientos crezcan en su extensión en relación con el aumento de su población. Y el crecimiento de las urbes viene acompañado de necesidades de infraestructura que no han podido ser solventadas, también tomando en cuenta la falta de capacidades de inversión en obra pública, derivado también de estos déficits fiscales, del crecimiento exponencial, tradicional e histórico de la deuda pública de los municipios, entre otros factores determinantes que impiden que se pueda llevar a cabo esa inversión. Ahora, si estamos hablando también de impugnaciones y de un mal diseño normativo, pues también tendremos que plantearnos la idea de la falta de presencia de principios de carácter tributario en el diseño de las normas jurídicas que permiten al municipio generar los cobros necesarios para subsistir. Entre esos principios tenemos el de proporcionalidad tributaria, el de equidad, el de legalidad y la no afectación al gasto público municipal. Colocamos aquí en esta imagen el impuesto predial tomando en cuenta o considerando que se trata del impuesto que más ingresa a favor de los ayuntamientos. Sin embargo, la falta de presencia de estos elementos o principios constitucionales derivados del artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política, también aplicaría desgraciadamente para algunos otros conceptos contributivos, como a lo mejor el impuesto sobre adquisición de inmuebles y otros que se puedan establecer, además de impuestos, otro tipo de conceptos contributivos. Sin embargo, me pareció importante hablar de por esta capacidad de ingreso que representa para el ayuntamiento y también porque es muy palpable y muy visible la falta de la integración de estos principios. Un ejemplo de eso es la falta de proporcionalidad en el desarrollo de las leyes de carácter municipal, la ley de hacienda municipal de algunos estados. Debo decir de algunos estados porque cada uno de los estados maneja su propia ley de hacienda y por supuesto su propia configuración de los elementos que componen el impuesto. Pero por decirles un ejemplo, y en el municipio de Tijuana, Baja California, la Ley de Hacienda Municipal de Baja California establece que para efecto de determinar las tasas del impuesto predial se toma en cuenta la ley de ingreso de los municipios. En particular, el municipio de Tijuana solamente maneja una sola tarifa para gravar lo que son bienes inmuebles en zonas urbanas en general. Y maneja tarifas adicionales cuando se trate de ciertos conceptos como por ejemplo bienes inmuebles sin construcción, bienes inmuebles de carácter industrial y bienes inmuebles rústicos, que maneja tarifas accesorias a la tarifa general. Sin embargo, por ejemplo, en el municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, se maneja un tabulador con tarifas progresivas y cuotas fijas, lo que implica es que entre mayor sea la base contributiva, es decir, el valor catastral de un bien inmueble, pues mayor será la tarifa. Y entre menor sea la base contributiva, insisto, el valor catastral del bien inmueble, pues menor serían las cuotas fijas y también las tarifas variables. Eso es establecer progresividad en el desarrollo de las cuotas y tarifas. Sin embargo, en el municipio de Tijuana no lo observamos. Además, el hecho de que existan no quiere decir que se encuentren plenamente diseñadas. De hecho, por ejemplo, si nosotros observamos las tarifas del estado de Sinaloa, observamos también que existe un rezago histórico en términos del cómo se diseñaron, porque están topadas prácticamente a niveles en donde una casa de un valor catastral de 5 millones de pesos, que sería el último de los rangos, pagaría a lo mejor una tarifa fija de, por decirles un número, de 5,000 pesos, cuando existen bienes inmuebles que cuestan miles de millones de pesos. Entonces no es proporcional al padrón registrado de bienes inmuebles que podría ser utilizado para generar una buena distribución de la carga tributaria sobre un conglomerado de contribuyentes. Entonces la falta de proporcionalidad genera esos impedimentos. Primero, la falta de oportunidad de distribuir esa carga fiscal sobre el conglomerado de contribuyentes y segundo, pues también en consecuencia una mala recaudación. Sin embargo, también hablamos de una situación.
dijimos, existen tasas, en general, existen tasas para bienes baldíos y también existen tasas para bienes industriales y rústicos. Esto tiene mucho que ver con el principio de equidad tributaria, porque técnicamente podríamos establecer diferencias, pero basadas en supuestos de diferencias sustanciales entre los contribuyentes, lo cual no existe entre un propietario de un bien rústico, un propietario de un bien industrial y también un propietario de un bien en general. Entonces, ¿de dónde viene esa discriminación? La podríamos justificar. Sin embargo, en la técnica legislativa tuvieron un error y no se justifica plenamente los objetivos constitucionalmente válidos y socialmente válidos también, que persigue una discriminación por concepto de tasa en el impuesto predial. Nosotros podríamos decir que a lo mejor se le cobra más a una industria porque contamina más. Sin embargo, eso no lo tendríamos que autodefinir o no tendríamos que sacar esas conclusiones nosotros como ciudadanos, sino que la ley debería de expresar sencillamente el por qué se está estableciendo una tasa diferenciada. Y no solamente la ley, sino la iniciativa que creó esa modificación legal. De esa manera podríamos subsanarla y entonces que cumpla con el test de equidad tributaria. Otro de los puntos importantes es el tema del principio de legalidad, ya que al utilizar una base catastral determinada mediante tablas de valores catastrales, los ayuntamientos utilizan, en lugar de leyes, utilizan instrumentales que determinan el valor catastral de un bien inmueble. Por ello, es importante señalar que el hecho de que no se esté utilizando una norma jurídica que pase por un procedimiento legislativo para determinar un valor que define una base tributaria sobre la cual recae un impuesto, pues ya implica una violación sustancial a la Constitución al no cumplir con el principio de legalidad. Y por último, tenemos el principio de no afectación a gasto público municipal, que este se ubica en el artículo 115, fracción cuarta. Este es muy importante porque múltiples legislaciones establecieron beneficios fiscales para algunos contribuyentes, incluidos exenciones que técnicamente y constitucionalmente no debieron de haber sido. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe en su artículo 115, fracción cuarta. Por otro lado, la falta de recaudación o de eficiencia en la recaudación genera otras problemáticas en términos de otros conceptos de ingreso, como son las participaciones federalizadas, las aportaciones federalizadas y participaciones estatales y aportaciones estatales, que resultan ser la mayoría de los ingresos de los municipios y que toman como consideración para el reparto, que se trata de los dineros federales y los dineros recaudados estatales que se reparten en porciones hacia los municipios, consideran para su reparto el cálculo de la eficiencia recaudatoria de predial y el cálculo de la eficiencia recaudatoria de agua potable, entre otros elementos. Entonces esto quiere decir que si no cumplo con los criterios para recaudar predial y agua potable, pues en consecuencia percibo menos aportaciones federalizadas. Para concluir, me gustaría señalar lo siguiente. Primero, que la integración de los principios contributivos a la legislación hacendaria municipal permite evitar la impugnación de gravámenes. Segundo, el establecimiento de impuestos justos. Tercero, garantizar la eficiencia recaudatoria según lo planteado por los presupuestos. Cuarto, una mejor distribución de la carga económica de los gravámenes. Y por último, mayores percepciones de ingresos, de aportaciones y participaciones federalizadas y estatales. Así que, amigos míos, con esto concluyo y por eso podemos señalar que la presencia de los principios nos beneficia a todos, porque de esa manera podemos distribuir la carga fiscal y que pague más quien tiene más y que pague menos quien tiene menos, y que podamos cumplir con las metas del ayuntamiento para que todos podamos gozar de los servicios públicos que ofrece. Les agradezco mucho su tiempo. Soy el doctor Dazaep Sosa Arellano, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana. Muchas gracias.